Doctor, tiene apagado su micrófono. Per- Perdón, maestro Víctor. Buenas noches a todas y a todos. Como siempre, sean bienvenidas y bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que no podría ser de otra manera. En esta noche vamos a tratar un tema de gran trascendencia, de gran envergadura, que es el relativo a la reforma judicial. Y para ello nos va a hablar un gran amigo del colegio, un distinguido amigo y por supuesto un experto, como lo es el maestro Rodolfo Montes de Oca. Solicito, como todas las semanas, a nuestro amable auditorio silenciar sus micrófonos a efecto de no distraer a nuestro disertante. Él ya nos indicará cuál es la mecánica para poder participar e interactuar con él. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro distinguido ponente. Pues muy buenas noches, doctor. Es para mí un gusto contar con la presencia del doctor Rodolfo Montes de Oca. El doctor Rodolfo Montes de Oca es licenciado en Derecho, maestro en Derecho en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fue becario del Programa Internacional de Becarios, patrocinado por el Instituto de Entrenamiento e Investigación de la Asociación Nacional de Fiscales Generales de los Estados Unidos de América, en Washington, D.C., generación 2018. De igual manera cuenta con la especialización y litigación oral en el California Western School of Law. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como director general de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, y desde 2019 se desempeña como abogado postulante en su despacho particular, ejerciendo como asesor y litigante en materias penal y amparo. De igual manera, ha impartido diferentes cátedras en la Universidad de Sonora, A la parte práctica, ir a la situación práctica tales como tal. como derecho penal, Yo te voy a en su parte general, y política criminal. Entre sus publicaciones podemos mencionar que es autor del libro denominado Hacia una Procuración de Justicia Autónoma en el Estado de Sonora, Retos y Perspectivas. Articulista en las revistas El Mundo del Abogado y Tiempo de Derechos. Articulista en el periódico de mayor circulación del Estado de Sonora, que es El Imparcial. Ha sido conferencista en diferentes ocasiones a nivel nacional en el área de procuración de justicia, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en la Barra Sonorense de Abogados, en la Barra Mexicana de Abogados y en diversas universidades públicas y privadas. Bienvenido, maestro Rodolfo, está en su casa. Muchísimas gracias, qué amable por esa generosa presentación. Saludos al maestro Víctor Rivas, al doctor Eduardo Martínez y bueno, nomás y a todo el auditorio que nos está acompañando esta tarde-noche. Nomás hacer alguna precisión. Inicié mi presentación refiriendo que fuera doctor en Derecho. Estoy precisamente por iniciar el doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y en cuanto al California, ¿Cierto? pues... Entonces, los hechos es la narración. Por eso, Y en cuanto a California Western School of Law, solamente hice algunos estudios por ahí. Todo lo demás es tal cual. Muchísimas gracias por esa generosa presentación. Y bueno, pues sin más preámbulo, quisiera iniciar esta charla. Espero que sea de interés de quienes nos están acompañando esta noche. Ustedes saben que lo podemos ver desde distintas aristas. Pudiéramos verla estrictamente desde su trascendencia o alcances jurídicos, tomando en cuenta el contenido que tuvo originalmente en la iniciativa que fue presentada el 5 de febrero de este mismo año por el presidente Andrés Manuel López Obrador. O bien, y luego que, como ustedes saben, bueno, pues presenta esa iniciativa,
ante el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados es la que inicia su análisis y como también muy probablemente todos estamos enterados, pues el día de hoy fue cuando fue aprobada creo que en sus de manera general y de manera particular. Hay que tomar muy en cuenta lo siguiente, que esa iniciativa presentada por el presidente López Obrador fue motivo primeramente también de muchos cuestionamientos, de muchos señalamientos y además fue también materia de un buen número de foros convocados por el propio Congreso de la Unión, foros de consulta abiertos pues a toda la comunidad, en especial pues a quienes tuvieran alguna relación con esta materia, muy en especial a los miembros del Poder Judicial Federal. Estuvieron participando ministros de la Corte, jueces de distrito, magistrados, aunque ahí en ocasiones se llega a escuchar el reclamo de algunos miembros del Poder Judicial Federal en el sentido de que no se les escuchó. Ahorita voy a entrar en ese punto. La realidad, como les digo, es que manda la iniciativa el señor presidente el 5 de febrero. Posteriormente, bueno, él anuncia, si ustedes recuerdan también, que para poderla materializar es indispensable tener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y bueno, y sabemos que también se requiere para una reforma constitucional tener el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas de los estados, y él le denomina a esa acción el Plan C y convoca a la ciudadanía a que vote mayoritariamente por su proyecto de gobierno, de país, y que de tal manera que como producto de esa votación se pudiera considerar si el pueblo está aprobando o no que se someta o que se apruebe finalmente por el Congreso, en este caso constituido, esta iniciativa presentada por él. Como todos saben, me da la impresión de que en ese lapso los integrantes del Poder Judicial Federal y una gran cantidad de personas que ahora son más elocuentes al momento de criticar y cuestionar esta iniciativa o esta ya que está en proceso de aprobación, en ese tiempo me da la impresión de que ellos pensaban que no se iba a lograr por parte del partido mayoritario esa votación tan abrumadora y que desde esa perspectiva pues se confiaron. De tal manera que cuando se dan los resultados de la votación y de ahí se desprende que lo más probable es que sí se tendría por parte del partido mayoritario más de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y también una mayoría muy cercana también a la calificada en la Cámara de Senadores y que además sobradamente tienen a la mayoría de las legislaturas de los estados, entonces sí, es cuando empieza a haber las acciones y las manifestaciones públicas, no me refiero de movilizaciones, sino las expresiones de los diferentes personajes aquí en el país, de algunos personajes, primero tratando o intentando que no se apruebe o que no se confirme por parte primero del Instituto Nacional Electoral y en segundo término por el Tribunal, por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, esa mayoría calificada que estaba ganando el partido mayoritario y también esa mayoría tan enorme que tiene la Cámara de Senadores. Entonces, finalmente, como ustedes saben, pues el Instituto Nacional Electoral calificó esas elecciones, consideró que sí, esa mayoría le correspondía a este partido actualmente en el gobierno y también de la misma manera con respecto a los senadores. Entonces, eso ya abrió, vamos llamándole el camino para que pudiera procederse al trámite de esa iniciativa presentada por el presidente.
No obstante ello, se realizaron esos foros en el Congreso de la Unión, fueron aproximadamente 8, hasta donde yo recuerdo. Yo tuve la oportunidad de estar presente en uno de ellos, precisamente en el Palacio de San Lázaro, y yo pude personalmente escuchar ahí las posturas de varios ministros de la Corte, desde el ministro Carrancá hasta el ministro Pardo Rebolledo, con una postura, y la otra postura de parte de la ministra Lenia Batres. Lo que quiero dejar en claro en este momento es que en ese foro, claro que se escucharon las posturas de los integrantes del Poder Judicial Federal. De hecho, en el mismo recinto se encontraban magistrados de tribunales colegiados y jueces de distrito, incluyendo a quien es creo, la lideresa de la agrupación de secretarios de jueces y magistrados. Creo que su nombre es Juana Fuentes. Estaba ahí ella presente. De hecho, después yo que veo un documental, estaban antes de que empezara ese evento en las afueras del recinto parlamentario, dando entrevistas, cuestionando y reclamando esa iniciativa. Pero, como les digo, ese fue el 7º foro. Ahí yo personalmente pude constatar cómo expresaron sus posicionamientos, sus propuestas, varios integrantes del Poder Judicial Federal. Y esas propuestas, junto con otras, fueron tomadas en cuenta, porque una vez que esta iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ya ven que luego también hay mucha queja o reclamo en el sentido de que los miembros de las cámaras aprueban sin dicen, sin moverle una coma a las iniciativas que presenta el titular del Poder Ejecutivo. En mi concepto personal, si así fuera, de cualquier forma, no es algo reprobable, porque en la práctica, en muchas ocasiones sabemos que previo a que el titular de un poder ejecutivo, ya sea del federal o de los poderes estatales, lo cabildean, lo platican, lo conversan con los integrantes del Poder Legislativo. Así sucede usualmente, por ejemplo, cuando se va a someter a aprobación el presupuesto de ingresos, por ejemplo, pues se cabildea, se negocia, y ya que están de acuerdo, bueno, pues para evitar debates, controversias allá en el recinto parlamentario, bueno, pues ya se presenta la iniciativa y luego se aprueba. Pero eso no quiere decir que con los ojos cerrados o sin haberlo previamente analizado se pudo haber firmado. Tal vez aprobado, tal vez algunos integrantes ahí de alguna cámara, pues sí, a lo mejor ellos por cualquier motivo no estudiaron, analizaron probablemente, pero en la práctica la gran mayoría sí participa en esos, vamos llamándole, reuniones previas. Entonces, regresando a este tema, les decía que como producto de esos foros, retoma todas esas propuestas la Cámara de Diputados a través de su Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y considera varias de esas propuestas realizadas por los integrantes del Poder Judicial Federal. Entre ellas, a reserva de ahorita entrar más a detalle, pues está, por ejemplo, estaba contemplado que para el 2025, en el mes de junio, se llevará a cabo ya la primera elección para sustituir a la totalidad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, a los jueces de distrito, a los magistrados de circuito y también a quienes integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, que es el órgano que, junto con el, válgame la redundancia, órgano de administración judicial, vienen a sustituir a lo que es actualmente el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, tomando en cuenta esas propuestas que se recogieron en esos foros, se modificó la iniciativa presentada por el presidente de la República y se estableció que
sí se va a sustituir la totalidad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, como ustedes saben, en este momento son 11 y ahora serán solamente 9. Sin embargo, en cuanto a jueces y magistrados, solamente se someterán a votación a la mitad de los jueces de distrito del país y a la mitad de los magistrados de circuito del país. Otra modificación que hubo con respecto a la iniciativa en ese sentido fue que jueces y magistrados que deseen participar en este proceso para ser ratificados y continuar en sus puestos tienen el pase directo para poder participar en ese proceso de elección. Si ustedes recuerdan, en la iniciativa original presentada por el presidente, se refería que en cuanto a los integrantes de los tribunales colegiados y de los juzgados de distrito, el presidente de la República, o más bien el Ejecutivo, podría proponer a 2 por cada uno de esos cargos. El poder legislativo también a 2, uno de la Cámara de Senadores y otro de la Cámara de Diputados. Y el poder judicial también a otros 2. Recuerden, estamos hablando de jueces de distrito y magistrados. Y entonces originalmente así estaba. Y tenían la facultad, esos poderes de ellos, elegir o decidir quiénes serían los que participarían en los procesos, en los procesos de elección popular. Sin embargo, ahora, como les digo, producto de las propuestas que surgieron en esos foros, se estableció que adicionalmente a los 2 que propondrá el Ejecutivo para cada uno de esos cargos de jueces o magistrados, a los 2 que propondrá el Legislativo y a los 2 que propondrá el Judicial, podrá participar quien en el momento de del proceso esté ocupando ese cargo. Entonces, eso, como les digo, fue algo también que se incluyó en esa Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Y otra modificación que me parece muy importante es que en el proyecto original proveniente del Ejecutivo se señalaba que las entidades federativas tendrían 180 días para adecuar su marco normativo a esta reforma constitucional y que ya en el 2025 tendrían que someterse a todo este procedimiento y que si en ese momento no habían ajustado sus disposiciones legales a esta reforma constitucional, entonces se aplicarían de manera directa los preceptos que se están incluyendo ahora en nuestra Constitución. Eso se modificó en este dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se estableció que ahora las entidades federativas a su elección podrán ellos decidir si quieren en el próximo año, ya en el 2025, implementar todas estas reformas o esperarse hasta la elección del 2027, es decir, en la elección intermedia del 2027, pero esa es la fecha límite. A diferencia, como les decía hace un momento, que en la iniciativa original tenían 180 días para adecuar su norma y además forzosamente en el proceso electoral extraordinario del 2025 tendrían ya ellos también que participar para sustituir a los integrantes de sus supremos tribunales de justicia y además jueces de primera instancia y si cuentan también con tribunales regionales, con los magistrados correspondientes. Sin embargo, se amplía el tiempo y se establece que tienen hasta el 2027 para realizar todo ese procedimiento. Si lo quieren hacer el año que entra, lo pueden hacer. Sin embargo, ya se les está permitiendo ese tiempo más amplio. En términos generales,
esas son algunas de las modificaciones que se hicieron del proyecto original por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que como en este momento ustedes están enterados, el día de ayer para hoy fue la sesión ahí de la Cámara de Diputados en donde se aprobó en lo general y en lo particular este dictamen que fue puesto a consideración por esa comisión. En términos generales, eso es lo que es lo jurídico, es lo que contempla. Podemos platicar también, bueno, de cómo ha venido evolucionando esta situación. Yo, en lo personal, considero que ha sido objeto de mucha posverdad, de lo que se llama también la infodemia, aun cuando creo yo que el pueblo mexicano estamos muy bien informados, estamos muy politizados, es muy difícil ya que nos puedan engañar. Sí considero que todavía hay muchos medios de comunicación y muchos personajes que todavía están empeñados y que están todavía esperanzados en que se pueda dar marcha atrás en esta reforma constitucional. Yo desde hace tiempo había visualizado que esta reforma tan trascendental, tan importante, muy difícilmente, casi que imposible, iba a ser en un momento dado. No lo sé. Se le iba a dar marcha atrás. Entonces, ahorita, como sigue avanzando el proceso legislativo, que es más bien del constituyente constituido, yo estimo que esto finalmente va a ser aprobado. Entonces, nosotros, yo pienso también que como abogados, quienes nos dediquemos al litigio, pues tenemos que ir pensando en adaptarnos a esto. Yo lo puedo comparar o puedo hacer una analogía con lo que en su momento sucedió con la implementación del sistema penal acusatorio, en donde pues hubo mucha resistencia, precisamente porque se trataba de un cambio estructural en lo que hace a la justicia penal, y muchos litigantes pues obviamente que se sentían agraviados, molestos, porque después de haber estudiado y además haberse dedicado a la práctica bajo unas reglas, ahora las cambiaban totalmente. Yo pienso porque en ese tema, en el caso del sistema penal acusatorio, muy en lo personal, considero que al final, pues se tuvo la razón al haberlo sustituido, es decir, al haber sustituido el sistema inquisitorio por el sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque ahora los principios de contradicción, los principios de publicidad, el principio de inmediación, podamos estar o no de acuerdo con muchas de las determinaciones de los jueces, podemos estar o no de acuerdo con todo el contenido de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva oficiosa, etcétera, pero en mi concepto de que hubo un avance, lo hubo, tomando en cuenta que en el sistema inquisitorio, como ustedes recordarán, pues el principio de inmediación difícilmente se cumplía, nunca estaban, por lo general, los jueces difícilmente estaban presentes en las audiencias, los secretarios de acuerdos eran los que se encargaban. El principio de publicidad, ahora ustedes saben, podemos, salvo que declaren ahí que debe ser en privado, tomando en cuenta el tema que se va a ventilar. Por lo general, las audiencias son públicas y podemos asistir y estar presentes. Y ahora nuestros clientes están atrás de nosotros viendo nuestro desempeño y sus familiares. Bueno, en mi concepto, esos son avances. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta con esta reforma al Poder Judicial que los sistemas perfectos no existen. O sea, jamás. Hay quien dice, es que no va a funcionar, es que no es el sistema perfecto. Y eso, en ese aspecto estoy de acuerdo, porque nunca vamos a encontrar la perfección en nada, salvo en una divinidad como Dios. Pero fuera de ahí,
lo que yo creo que debemos aspirar es a progresar. Y en mi concepto, esta reforma sí nos permite avanzar, progresar. Y lo vuelvo a decir, en mi concepto muy particular. Yo respeto muchísimo a los jueces de distrito, a los magistrados de tribunales colegiados. Me parece que hay material humano muy, muy valioso, muy bien capacitado, muy bien preparado. Pero también estoy cierto que del otro lado de la oficialía de partes hay una gran cantidad de abogados postulantes y litigantes que tienen también la capacidad, el talento y los conocimientos para ocupar esos cargos. Y no nomás eso, sino sobre todo el de ministros de la Corte. Entonces, como les decía hace un momento, para mí esto sí significa un progreso y es tan sencillo como hacer un comparativo entre lo que está actualmente señalado en nuestra Constitución y lo que se está proponiendo. Bueno, lo reitero, entiendo que habrá quien no esté de acuerdo, quien tenga sus posicionamientos, sin embargo, yo estoy dando mis puntos de vista y lo trato de hacer también desde una perspectiva pragmática, práctica, no tampoco derrotista en el sentido de decir, bueno, pues como ya no tiene vuelta para atrás, tenemos que adaptarnos. No, yo realmente considero que en mi caso, paralelamente a que estoy de acuerdo con los términos y con las modificaciones que plantea esta iniciativa, también debo ser realista y considerar que lo más probable es que dentro de unos días o unas semanas ya haya sido aprobada por el Congreso Constituido y sea una norma constitucional obligatoria en nuestro país. Entonces, si hacemos un comparativo de lo que tenemos en este momento, por ejemplo, para los ministros de la Corte, pues nos daremos cuenta de que en términos prácticos, el titular del Ejecutivo tiene la facultad unipersonal para designar a los ministros. Ustedes saben que es un procedimiento político en donde el presidente de la República somete a consideración del Senado a quien él a una terna para que de ahí el Senado elija a uno de los tres y si no se pone de acuerdo el Senado, finalmente el presidente de la República elige a quien él desee. Caso concreto, el de la ministra Lenia Batres, así es como llegó ella. En la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo menos 5 ministros terminan su lapso. De tal manera que, dejando la Constitución como está, la presidenta iba a tener la posibilidad de poner a los ministros que ella hubiera deseado. Entonces, en mi concepto, ella se está despojando de esa facultad. Y yo le digo una cosa, si yo fuera un asesor de ella y realmente mi intención o la tarea que me diera fuera la de que ella pudiera acumular más poder, que ella pudiera determinar quiénes sean los que formen parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues yo le hubiera dicho, deja las cosas como están. ¿Por qué? Porque en el nuevo procedimiento, ahora ella tiene la posibilidad de proponer a 10, el Poder Legislativo a otros 10. Ahora estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ahora de 11 miembros se reduce a 9. Y el Poder Judicial, ojo, el Poder Judicial que no tenía absolutamente ninguna intervención en el proceso de selección de los ministros de la Corte, ahora también tiene la facultad de proponer a 10. Entonces, de esos 30, entonces sí, se somete a la votación del pueblo. Y también nos han querido hacer creer o pensar que va a ser como una campaña electoral, como cuando se elige a diputados, a senadores, a presidentes municipales. En este caso es un procedimiento, es un proceso totalmente diferente y además limitado, en donde únicamente podrán darse a conocer en los espacios que para tales efectos determine el Instituto Nacional Electoral y también a través de debates. Está estrictamente prohibido en esta reforma
el que de alguna manera se involucren los partidos políticos, y también están estrictamente prohibidos el financiamiento público y privado. Entonces, y son solamente 60 días, y lo que eso va a permitir que en esos espacios donde ellos se puedan dar a conocer, nosotros podamos escrutar, podamos saber quiénes son los que van a impartir justicia. En este momento o en estos tiempos es muy escaso el conocimiento que se tiene por parte de la comunidad en general de quiénes son y qué antecedentes tienen quienes van a impartir o quienes son los que imparten justicia. De tal manera que para mí esto sí es un progreso. Ahora bien, se señala o se cuestiona que si quiénes van a ser esos 10 que proponga el Ejecutivo y esos 10 el Legislativo y esos 10 el Judicial, como si pudiera llegar cualquier persona ignorante a ocupar esos cargos, lo cual también me parece una falacia. También se agregó en este dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que cada uno de los 3 poderes tendrá que conformar una comisión con 5 expertos cada una para que ellos ausculten y revisen las aptitudes y cualidades y antecedentes de cada una de las personas que van a ser elegidas. Yo estoy casi seguro que el día que se emita la convocatoria por cualquiera de estos 3 poderes, el Poder Judicial lo dudo mucho que vaya a emitir una convocatoria a los abogados en general, pero el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo sí lo van a hacer. Yo estoy seguro que una gran cantidad de abogados postulantes, y yo escribí un artículo que le llamo El abogado desconocido, porque hay muchísimos abogados postulantes, litigantes, etcétera, que no tienen esa plataforma o proyección pública, ni tampoco las relaciones políticas, pero que a través de este nuevo procedimiento van a tener la posibilidad de participar y entonces sí de acceder a esos puestos. Y también se señala o se cuestiona que se habla de la insaculación y entonces de manera, pues, denostando, se refieren a una tómbola, lo cual, pues, el ánimo también es de distorsionar la verdad, porque la realidad es que, de acuerdo a cómo está redactada esta reforma, y tomando en cuenta lo que les acabo de señalar hace un momento, en el sentido de que estoy seguro de que se van a aglomerar una gran cantidad de abogados de nuestro país que cumplen con los requisitos formales que establece la Constitución para llegar a cada uno de estos puestos. Entonces, si vemos el proceso para los ministros y si el Ejecutivo solamente puede proponer a 10, y resulta que de la auscultación que hizo su comité de selección hay 40, 50 personas que cumplen con todos los requisitos, tanto formales como de capacidades y aptitudes. Bueno, pues yo sí considero que lo más justo, lo más correcto es que se haga una insaculación de esos 50 para que de ahí resulten los 10 que solamente puede proponer el Ejecutivo y lo mismo por lo que hace al Legislativo. De otra manera, si de esos 50 que se considera que cumplen con todos los requisitos formales y también con las aptitudes y cualidades para acceder a ese cargo, si de ahí, por algún otro mecanismo, como actualmente a mí me parece que lo hace el Consejo de la Judicatura Federal de selección, entonces se puede considerar que pudo haber algún amiguismo, algún compadrazgo, algún favoritismo, y por eso a mí me parece que la insaculación, cuando las personas que resulten seleccionadas porque cumplen con los requisitos son más de 10, me parece lo más correcto para efecto de que esos 10 resulten de esos 40, de esos 50, de esos 100 que hayan contado o cumplido con todos los requisitos, como les digo, tanto formales como de hecho. Está el cuestionamiento, señalamiento de la carrera judicial. Les reitero, soy muy respetuoso, estoy seguro de que salen muy bien preparados, pero también hay mucho cuestionamiento en cuanto a ese proceso en donde al final, de acuerdo a la ley orgánica
del Poder Judicial Federal, se establece que quien tiene la última palabra para resolver sobre la designación, adscripción, remoción de jueces y magistrados es el Consejo de la Judicatura Federal, integrado por 7 personas. Esas facultades que tienen esas 7 personas se están trasladando al pueblo a través del voto ciudadano. Ese es mi concepto. Entonces, bueno, en términos generales, esa es mi visión sobre esta reforma. Como les digo, no aspiro a la perfección, aspiro al avance, al progreso, sobre todo a que quienes ocupen estos cargos de jueces, de magistrados, de ministros de la Corte, tengan el pulso, que tengan la sensibilidad, el sentido común respecto de los justiciables, porque sí, haciendo ya una crítica, a mí me parece que no en todos los casos, pero sí en muchos de quienes han transitado exclusivamente a través de la carrera judicial, pues han estado en una burbuja, en una cápsula que los abogados postulantes y litigantes no la tienen, porque ellos están en el día a día con el justiciable y además yendo a los juzgados a realizar o más bien a litigar como lo es su trabajo. Entonces, como les digo, sería también muy extenso hablar punto por punto. Estoy hablando los temas que me parecen más sensibles. Hay muchos señalamientos, muchos cuestionamientos en este momento en el ambiente. Considero que yo, en lo personal, si no es que para todos, para la gran mayoría de todos esos señalamientos que forman parte, en mi concepto, de la posverdad o de la infodemia, yo tengo la respuesta para aclarar cada uno de esos puntos. Y en este momento, bueno, no quisiera yo mismo hacerme preguntas y contestarme. Aquí ya en este momento, yo, si no tienen inconveniente, pues se me pondría a su disposición para que me puedan formular cualquier tipo de pregunta, ya sea cuestionamiento, ya sea observación, ya sea duda con respecto a lo que acabo de exponer y en general en relación a esta reforma. Muchas gracias. Abogado Miguel Ángel Pinacho, adelante, por favor. Gracias, maestro Víctor. Maestro Rodolfo, buenas noches. ¿Qué opinión le merece si esta reforma crea que también pueda ayudar a que ya las fiscalías de los estados ya no tengan esa ayuda de los juzgadores de distrito, sobre todo en procesos penales federales, cuando sean asuntos relevantes o de dedazo? Ya ve que común en la práctica, cuando hay un asunto relevante que sale en las noticias, pues está el dedazo de la vinculación. ¿Qué opinión le merece al respecto, maestro? Muchas gracias, muy interesante tu pregunta, Miguel Ángel. Mira, uno de los propósitos principales, si no es que el principal de esta reforma, es lograr precisamente la independencia de los juzgadores. Hay quienes tratan de confundir expresando que lo que se va a perder es la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial, incluso se ha llegado al extremo de decir que están destruyendo el Poder Judicial y el Poder Judicial continúa como institución. Y, como les decía hace un momento, lo que se pretende es precisamente que los juzgadores sean ajenos a influencias, a injerencias o a intereses particulares en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque hace un momento yo lo refería. Actualmente los magistrados de tribunales colegiados y jueces de distrito, si bien es cierto, llevan una carrera judicial porque es un proceso cerrado, exclusivamente para los integrantes del Poder Judicial, aun cuando dicen que esporádicamente abren convocatorias, pero en términos generales siempre son procesos cerrados en donde las convocatorias exigen
que hayan tenido cierto número de años dentro del Poder Judicial Federal, o bien que hayan sido ya secretarios, actuarios, etcétera. Bueno, al final de esos exámenes muy rigurosos que ellos mencionan que les aplican, de cualquier manera, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal señala que quien resolverá sobre la designación es el Consejo de la Judicatura Federal, integrado por 7 personas, de las cuales públicamente o mediáticamente yo creo que nomás conocemos a 2, a la ministra Norma Piña y al maestro Bernardo Batis. Fuera de ahí, los otros 5, pues difícilmente sabemos quiénes son o comúnmente no sabemos. Sin embargo, a lo que voy es a esto, que siendo ese órgano el que tiene la última palabra para la designación de jueces y magistrados, pues por lo general, me parece a mí, que ahí sí es más fácil que intereses creados o intereses particulares puedan intervenir para de alguna manera influir en las decisiones de estos juzgadores. Aquí la diferencia es como yo lo mencionaba hace un momento, que quien va a tener la última palabra será el pueblo al momento de votar. Y aquí, para poder ser más concreto en la respuesta a tu pregunta, te diría lo siguiente. Por lo general, cuando los jueces se inclinan o se decantan en determinado sentido por alguna influencia, es porque por lo general le deben el puesto a alguien o están cuidando el puesto porque alguien se los puede quitar. La diferencia aquí es que el puesto se los habrá dado el pueblo a través de su votación y ya no será tan sencillo para que los puedan remover, inclusive para que los muevan de adscripción. En un día tenemos un juicio de amparo que nos está atendiendo un juez de distrito y al siguiente día, por decisión del Consejo de la Judicatura, resulta que lo mandaron al otro extremo del país. Y entonces ahora viene otro juzgador que es el que nos va a resolver. Ahora, con este procedimiento, como les decía hace un momento, el puesto se lo van a deber a quien se los dio. Y la última palabra la va a haber tenido el pueblo a través de la votación. Entonces, de esa manera, yo sí considero que se avanza mucho en la independencia de decisión de los juzgadores, de tal forma que, tomando ya en cuenta tu pregunta concreta con respecto a las fiscalías y la influencia que pudieran tener en los juzgadores, pues se aminora, se disminuye o tal vez hasta se elimine por completo. O es la intención, por lo menos a través de entre otros, a través de esta iniciativa de reforma. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Espero haber sido claro. Muchas gracias, maestro. Gracias. Maestro Tupac, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo tengo más que nada unas dudas. Por ejemplo, usted comentaba hace un momento la comparación del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Yo considero que no hay mucha margen de comparación entre un sistema procesal y una elección de juzgadores. Porque, en mi opinión, un juzgador merece cierto respeto a nivel intelectual que debe de tener por el nivel de decisión. Como usted dice, y lo que va a explicar con el compañero, a Jorge le debe el puesto a alguien y se inclina, pero aquí el compromiso de hacerlo con el pueblo, cuántos compromisos está originando y qué perfil puede tener el juzgador. Es cierto que el Poder Judicial siempre ha sido muy cerrado y no se duda de que siempre hay palomazos, pero tampoco se puede descartar el nivel de capacitación constante y muchas veces el nivel intelectual de los empleados del Poder Judicial, desde un oficial hasta un magistrado. La otra inquietud que yo tengo es en la forma como se va a elegir el Poder Ejecutivo, da una cantidad de aspirantes, legislativo y judicial. A mí lo preocupante como ejemplo es la Suprema Corte como está. Si analizamos todos los ministros, vemos la diferencia de capacidad intelectual entre cada uno. Y sin mencionar nombres, se ve quién no tiene esa capacidad intelectual, que si uno analiza la manera como resuelve, pues uno ve quién sí sabe y quién no sabe. Y si vamos a ese ejemplo de tener ese nivel de juzgadores, ¿en qué manos estamos? Porque como ciudadano,
¿quién no da la justicia? Pues un juzgador. No puede ser un tema democrático, porque como sabemos, cuando la política se mete en aspectos jurídicos, no se llega a la justicia. Entonces, a mí la parte que me preocuparía es eso, porque como litigantes de por sí batallamos que hay jueces que de la nada llegan a ser jueces y dejan atrás quien sí tenía un derecho moral y jurídico de sí llegar como jueces. Y usted sabe como fiscal, es muy diferente estar en la fiscalía ahora ser litigante. Entonces, muy diferente ser litigante a irme de juez, porque el chip, la postura es totalmente distinta. En el sistema penal no es lo mismo pensar como asesor jurídico, como fiscal, como una acción particular, como defensa y como juez. Son diferentes maneras de partir. Entonces, si vamos, y es cierto, puede haber buenos abogados que pueden ser jueces, pero realmente sabrán redactar una sentencia, por ejemplo. ¿Realmente sabrán la oralidad que debe tener un juez? ¿Realmente tendrán la técnica argumentativa? Posiblemente sí, pero eso no te lo da un doctorado o una maestría. Te lo da la capacitación académica y mínimamente 10 años de experiencia, porque un ¿Y abogado no se hace de la noche a la mañana. Entonces, mi pregunta es como ejemplo, si en la Suprema Corte vemos que el nivel intelectual no está igual, mi preocupación sería esa en cuanto a los jueces, pero si yo digo, el sistema judicial no puede ser un tema de votación, tiene que ser una cuestión de capacidad. Esa será nada mi inquietud. Muy bien, muy interesante, muy válido. Y son pues unos 3 o 4 cuestionamientos ahí que logré captar mientras estaba yo preparando ya la respuesta para uno, ya iba para otro y decía yo, bueno, le voy a decir a ver si me va preguntando uno por uno y así vamos en orden y no se me va la idea. Pero bueno, voy a empezar un poquito, creo que por la penúltima parte donde referías por ejemplo, que yo fui fiscal y que entiendo la diferencia de estar adentro y luego estar afuera. Y claro que la entiendo y la siento. Y desde esa perspectiva no quisiera hablar de mí, pero sí quiero poner un poquito el ejemplo de la importancia de que en un momento dado lleguen quienes están del otro lado de la oficialía de partes a ser los titulares de cualquier órgano jurisdiccional. Finalmente, las fiscalías también materialmente son órganos jurisdiccionales al momento de integrar la investigación y tomar una decisión de si se va a judicializar o no. Yo, cuando llegué de procurador, yo había sido previamente únicamente litigante en materia penal, en el sistema tradicional. Y llegué en el momento en el que se me encomendó la implementación del sistema acusatorio acá en el estado de Sonora. Entonces, teníamos solamente 9 meses, porque estábamos, si no en el último, en los últimos lugares, pero lo importante y que te quiero compartir es lo siguiente. Habiendo yo tenido ya unos 15 años o 20 años de trayectoria como litigante previo a ser procurador y haber andado en la batalla, en la brega, en las agencias del Ministerio Público, que hasta las secretarias escribientes y los secretarios me regañaran y me sacaran y ver cada barbaridad que pues los que somos litigantes la vemos y sabemos cuáles son. Siendo litigante padecí todo eso y sabía quiénes eran, porque yo lo viví en carne propia. Entonces, cuando llego de fiscal, primero de Procurador General de Justicia, ¿qué es lo que hice? Ponerme del lado del justiciable, del lado del litigante, porque yo lo había vivido, yo lo había padecido, nadie me lo contaba. Yo había estado del otro lado del escritorio. Y eso, en mi concepto, hizo que, bueno, la atención para los postulantes, para los litigantes, que además la corrupción estaban muy advertidos. Y yo les decía, aquí el ejemplo es el que debe de arrastrar. Me entero de cualquier mala práctica, obviamente que desde que en el momento que entré hice una gran remoción de agentes del Ministerio Público que me constaba cómo era su comportamiento. Y posteriormente, durante mi ejercicio y que estuve más de 3 años, yo les decía, aquí es como aquella frase de Julio César. La mujer del César no solo debe ser decente, sino parecerlo. Aquí no quiero que me salgan con que la tía soltera, aquella
que dejó una gran herencia y de repente me volví rico y aquí nomás vengo a ser agente del Ministerio Público porque es un pasatiempo, es un hobby, aunque yo ya tengo mi vida económica asegurada. No, señor, si usted ya tiene toda su vida asegurada, pues váyase a disfrutar su dinero. Aquí no. Y yo aplicando el principio juarista de la honrada medianía. Entonces, desde esa perspectiva, en los juzgados de distrito, que tú, pues, me imagino debes ser litigante, claro, sí hay gente amable, pero también hay mucha gente déspota que no han estado del otro lado del escritorio para saber lo que se siente, ir al oficial, ir a la actuaría, con humildad como litigante, pedir el expediente, a ver cuándo te lo prestan, a ver cuándo te recibe el juez de distrito. Sí es cierto, sí hay jueces de distrito muy sensibles y con sentido común, pero también hay muchos otros que no son así. Entonces, para mí, por eso, desde esa perspectiva, el hecho de que los ciudadanos, los abogados postulantes, los litigantes puedan llegar a acceder, para mí, por eso decía, para mí, es un avance. Ahorita tú mencionabas que te parece que hay algunos que no tendrían la capacidad para redactar una sentencia de amparo. Yo te voy a decir una cosa, en mi concepto también. Los que somos litigantes, por un lado, cuando promovemos un amparo y nos dictan la sentencia, un amparo indirecto, y nos vamos a la revisión, o nuestra contraparte se va a la revisión, si nosotros fuimos los quejosos y resulta que nos concedieron el amparo, pues lo que vamos a ir a hacer es argumentar para que se sostenga esa sentencia de amparo. Y si nosotros tuvimos un resultado adverso en esa sentencia de amparo y nos fuimos al recurso de revisión, pues tenemos que combatir esa sentencia de amparo. Y para combatirla tenemos que saber cómo se redacta en su forma y también cómo debe ser el fondo y su contenido. No concibo a un litigante que no sepa redactar una sentencia de amparo, una sentencia de primera instancia. Entiendo que no la podrá dictar así a capela, al aire, pero de que sabe o debe de saber por lo menos, porque si no sabe redactar una sentencia, ya no diría yo que no puede ser juez de distrito, no puede ser ni abogado litigante. ¿Por qué? Porque son de las cuestiones mínimas que debe de conocer. Y yo conozco mucho abogado postulante, litigante, con bajo perfil, que no son los que andan en los medios apareciendo, no son tampoco los que tienen las grandes relaciones con los magistrados y con los jueces de distrito para que los consideren como abogados exitosos, pero que tienen una capacidad intelectual y unos conocimientos técnico-jurídicos admirables. Y esos son los que yo decía hace un momento, esos abogados desconocidos que en este momento jamás podrían ni pensar en un sueño, llegar a ser ministro de la Corte o llegar a ser juez de distrito o magistrado. Y ahora sí, pueden ir a participar en el proceso de selección que va a haber en el poder legislativo, en el poder legislativo o el ejecutivo. Dirán, no, pero pues también ahí va a haber amiguismo. Bueno, pero va a ser algo más transparente, más abierto. Por eso yo hablaba no de perfección, sino de progreso, de avance. Por ejemplo, a mí si me preguntas, a mí me encantaría ser ministro de la Corte. Como está actualmente la Constitución, ni en sueños, porque yo no soy amigo de la presidenta de la República y jamás me va a proponer en alguna terna, ni soy amigo de sus amigos para que me lleven y me propongan ante el Senado. Sin embargo, ahora que el Poder Ejecutivo Federal va a proponer a 10, el Poder Legislativo otros 10, yo en esos pudiera voy a por lo menos a competir, a intentar, a tratar, a llevar mis documentos y a participar. En el otro mecanismo, en el actual, el que todavía no ha sido reformado, como le digo, ni en sueños. Entonces, y no lo estoy apoyando yo porque quiera yo participar, sino me estoy poniendo como un ejemplo de alguien que en los términos en los que está actualmente la Constitución no se puede, no podría, pero con esta reforma se me abre el abanico, se me abre la posibilidad y así se le abre, es decir, inclusive yo lo veo hasta desde una perspectiva antidiscriminatoria,
porque actualmente, como les decía hace un momento, si bien es cierto, ha habido muy escasas, si es que ha habido convocatorias para que participen en esos procesos de selección del Consejo de la Judicatura Federal para abogados que no tengan carrera judicial, la realidad es que la gran mayoría de las convocatorias, si no es que todas, son exclusivamente para los miembros del Poder Judicial. ¿Y qué pasa con los demás abogados que quisieran también participar, que se han dedicado todo el tiempo al estudio del juicio de amparo o a materia penal o civil, pero que después finalmente tenemos que terminar en las últimas instancias que son precisamente el juicio de amparo y que por eso lo tenemos que conocer, pero que además tenemos la sensibilidad y el conocimiento personal y directo del sentir del justiciable? Entonces, si bien es cierto, como bien dices, ellos están concentrados en capacitación tras capacitación, eso no quiere decir que los abogados litigantes no estamos en constante capacitación también, y que además no nomás en constante capacitación, sino también en constante entrenamiento, porque estamos litigando y estamos estudiando y exponiendo nuestros mejores argumentos, que es donde ellos se abrevan también. Ellos se abrevan de las argumentaciones que presentan los abogados. Entonces, no quiero ser extremista, como sí percibo que han sido los integrantes, lamentablemente, del Poder Judicial Federal, en donde lo que ellos argumentan es que nomás ellos son aptos o capaces para ocupar esos cargos. Es como si yo también dijera, pues los que hayan sido parte del Poder Judicial Federal, jueces o magistrados, jamás podrán ser litigantes. ¿Por qué? Porque para eso necesitaban haber hecho una carrera como litigante. Y no, podemos ver egresados de los poderes judiciales que son excelentes litigantes. Entonces, yo no estoy de acuerdo en lo personal con esa postura y que es la que asumen sobre todo los integrantes del Poder Judicial Federal, en el sentido de que nomás ellos son los aptos para desempeñar esos puestos. Yo sí estoy seguro que hay mucho abogado postulante y litigante en nuestro país que tiene conocimientos, cualidades y aptitudes para de manera exitosa y con mucha sensibilidad, sobre todo, desempeñar esos cargos. Entonces, creo que hubo por ahí otros señalamientos, pero bueno, de momento es lo que traigo en la mente. Está por ahí otras manitas, pero te agradezco mucho tu participación, fue muy interesante y muy válida, ¿eh? Ok, gracias. Muy interesante también la manera como le explicó tan clara la reforma y eso se trata de estos foros, de ese intercambio de ideas. Así que le agradezco bastante. Exactamente. A ti. Adelante. Muchas gracias. ¿Cómo ve, maestro, todavía más Pues preguntas? mira, yo lamentablemente ahorita a las 9 tengo un compromiso, pero una pregunta y Perfecto. vamos a cerrar. Bueno, pues Ángel Faguaga fue el primero que levantó la mano. Maestro Rodolfo, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. La pregunta viene siendo algo parecido a su exposición, sin embargo, la pregunta es, toda esta reforma que usted explicó, ¿cómo caería para que se aplicara ya a una fiscalía como tal? Igual la misma reforma, a una fiscalía, a los ministerios públicos, en su caso, si hubiera aplicado para usted, cuando fue procurador y fue fiscal, ¿qué opinión tiene sobre eso? Esa es una. Y la otra sería, en cuestión de que si conoce realmente cómo se dan los detalles de la carrera judicial, porque para poder entrar a la carrera judicial, sí, también se tiene que preparar uno como litigante y exponer y ver, y no son 20 personas, son muchísimas personas que entran. Sí llegan a haber situaciones en cuestión de que hay dedazos, ¿no? Es, obviamente, si lo hay en la fiscalía, si lo hay en la presidencia, si lo hay en todas las secretarías, pues obviamente es situación que se dé. Esas es mis preguntas, mi buen maestro. Muchas gracias, Ángel, muy interesante. Pues obviamente que el tema de la Procuración de Justicia y de la Fiscalía, pues lo conozco a detalle, inclusive, como le decía, yo tuve el privilegio aquí en Sonora de, junto con otra persona, implementar el sistema penal acusatorio y también llevar a cabo el proceso de conversión de Procuraduría General de Justicia, que era una dependencia del Poder Ejecutivo, a Fiscalía General de Justicia,
que es un organismo constitucional autónomo. Entonces, partiendo de eso, lo que les puedo decir es lo siguiente. Sí me he percatado, inclusive en los posicionamientos de gente del Poder Judicial Federal, en el sentido de que ellos mismos empiezan, digo, no lo quiero manejar de manera despectiva o como reclamo, pero sí como algo objetivo que yo he visto. Ellos, en lugar de haber aprovechado todo este tiempo, desde que se anunció por el presidente que enviaría esta reforma desde el 5 de febrero hasta este día, para haber presentado una propuesta de contrarreforma, de decir metodológicamente, con sustancia, para poder avanzar en el Poder Judicial Federal, esto es lo que proponemos. Aquí está redactada nuestra contrarreforma, son las modificaciones, porque sí dicen que reconocen y aceptan, si así lo dicen, que son perfectibles, o sea, son perfectos y son perfectibles, dicen. Entonces, ahí ponen le ponen un poquito de humildad y dicen que son perfectibles. Entonces, si son perfectibles, pues debían ya de haber presentado una iniciativa formal, seria, con sustancia, con metodología, en la que se pudiera advertir cómo iban a ser perfeccionados. Sin embargo, ¿cuáles son los argumentos que yo más escucho de los integrantes del Poder Judicial Federal? Primero, que la culpa la tienen los poderes judiciales de los estados, porque ahí se ventila el 80 o el 85% de las contiendas. No me volteen a ver a mí, dice el Poder Judicial Federal, porque el 85% de la problemática y de la contienda se ve en los poderes judiciales de los estados. Y allá es donde está el problema. Ese es su primer argumento. Segundo, volteen a ver a las fiscalías, porque ahí también son un nido de corrupción, es un desorden, no están preparados, etc. Y ya de remate, el tercer argumento es, y los abogados litigantes también, no están preparados, no están capacitados, requieren de ellos de ser debidamente capacitados, deben de estudiar más. Entonces, reparten culpas a esos tres lugares. Y entonces yo, aquí, tomando en cuenta tu pregunta, me hago cargo de lo que hace a la Procuración de Justicia, a la Fiscalía, a ese señalamiento que hace el Poder Judicial Federal en su reparto de culpas. La Procuración de Justicia está inserta en el sistema, es un sistema penal acusatorio, en donde, como sabemos, ustedes deben de conocer eso, empieza pues con el primer respondiente, son los sujetos procesales, primer respondiente, la policía, los agentes del Ministerio Público, jueces, peritos, etc. Bueno, como ustedes saben, en el 2008 se hizo la reforma constitucional y hubo una gran resistencia y controversia al respecto. Aprovecho porque Tupac hace un momento dijo que, él mencionó que yo había hecho una comparación entre el sistema penal acusatorio como reforma y aquí la reforma judicial, y que eran dos cosas diferentes. Efectivamente, yo nomás mencioné solamente como ejemplo para hacer una analogía sobre la resistencia que hubo de muchos abogados a la implementación del nuevo sistema acusatorio, como en este momento hay mucha resistencia, bueno, no mucha, pero hay alguna resistencia a la implementación de esta reforma judicial. Entonces, regresando al sistema penal acusatorio y a la Procuración de Justicia. En el 2008 se establece en la Constitución y en el transitorio se refiere que se tienen 8 años para su implementación, es decir, hasta el año 2016. Y como parte de ese sistema, de ese nuevo sistema penal acusatorio, y precisamente buscando o intentando otorgarles autonomía a las Fiscalías Generales de Justicia, para efectos de que no fueran afectadas por influyentismos, por intereses particulares, y que se dedicaran sobre todo al esclarecimiento de los hechos con la mayor objetividad posible. Entonces, uno de los elementos que se le otorga es precisamente esa autonomía, y se les saca del Poder Ejecutivo y se convierten en órganos constitucionales autónomos, como es la Fiscalía General de la República, como son las Fiscalías Generales de Justicia ahora de los estados. Bueno,
¿A qué voy con esto? En el 2014, como ustedes saben, ahí es donde viene la reforma precisamente para hacer esa conversión de procuradurías a fiscalías con autonomía constitucional. Y por otro lado, como ustedes saben también, en 2016 entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es parte de todo ese sistema. ¿Qué se pretendió y se sigue pretendiendo? Dar una transformación a lo que es la Procuración de Justicia. Y a la Procuración de Justicia, a las fiscalías, ya les tocó su turno. Y en eso están en ese momento, se está consolidando. Entiendo que puede haber muchas críticas, muchas quejas, muchos cuestionamientos, pero fueron los primeros a los que les tocó. Y no podemos aspirar a perfección, podemos aspirar a avances. Y yo les puedo dar un ejemplo de lo que a mí me parece algo válido en cuanto a la autonomía, porque ¿cuál es el cuestionamiento, señalamiento? Oye, pero pues si de todas maneras los fiscales siguen siendo, al parecer, empleados del titular del Poder Ejecutivo. Bueno, eso ya depende de quién sea el titular de la fiscalía que corresponda, porque si volteamos a ver, como ejemplo, el estado de Morelos, ahí vamos a advertir que el fiscal general de justicia intentaron por todos los medios removerlo, hasta lo encerraron, pero él se defendió y hasta donde tengo conocimiento en este momento sigue al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos y es un ente autónomo del Poder Ejecutivo del Estado. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que se va avanzando, se va progresando en lo que es la autonomía de la Procuración de Justicia y también en el funcionamiento. Entiendo que hay muchas quejas, muchas críticas, pero por lo menos en mi experiencia, a mí me parece que está o es mejor que lo que teníamos en el sistema inquisitorio, cuando el agente del Ministerio Público, yo nomás lo digo como ejemplo, pues todos de las diligencias que se celebraban ante él tenían valor probatorio pues casi pleno según el tipo de prueba que fuera. Ahora no, ahora es un dato de prueba que finalmente tiene que someterse ante el juez, ya será ante el tribunal al tribunal de enjuiciamiento cuando sea un momento de la audiencia de juicio, etcétera. Es decir, en el sistema inquisitorio la gente del Ministerio Público tenía una autoridad casi omnímoda. Ahora ya no. Se le ha acotado muchísimo, precisamente por eso es el juez de control. Si no te dan copia de la carpeta de investigación, si resulta que te decretaron un ejercicio o una abstención, bueno, pues tienes la posibilidad de irte ante el juez de control. Pero durante la investigación inicial, hay una serie de omisiones que puede ir cometiendo el agente del Ministerio Público en la cual uno se puede ir ante el juez de control para que le vaya corrigiendo. Entonces, a mí me parece, como les digo, que en comparación con lo que teníamos anteriormente, sí se ha progresado, sí se ha avanzado en cuanto al diseño de la Procuración de Justicia. Entiendo que puede haber mucho cuestionamiento respecto de la realidad o cómo está funcionando, pero yo sí pienso, considero que con el transcurso del tiempo la Procuración de Justicia va a mejorar. Y reitero, le tocó ya su turno. Eso no quiere decir que en unos años más, una vez que pase esta reforma judicial, le vuelvan a dar otra entrada a lo que es la Procuración de Justicia, pero habrá que esperar a eso. Es decir, y ya para concluir, no me parece razonable para mí que se considere que para que esta reforma judicial pueda funcionar o pueda permitir el avance, necesariamente se tenga que también modificar o reformar disposiciones que atañen a la Procuración de Justicia. Si bien es cierto, pudiera ser algo muy conveniente que absolutamente todo el sistema judicial se pudiera comprender, pero sería muy complicado porque también hay un punto muy importante. Hay que recordar que el Poder Judicial Federal no solamente ve asuntos penales, también ve asuntos fiscales, administrativos, civiles, etcétera. No nomás únicamente la materia penal. Entonces tendría que hacerse una
un tema enorme cuando aquí no hay que perder de vista que los principales dos objetivos de esta reforma judicial son dos. Primero, lograr en la medida de lo posible la independencia de los juzgadores, y es lo que platicábamos al principio. Y segundo, tratar de acercarlos más a la ciudadanía. Y eso, en mi concepto, se logra a través de este procedimiento en donde tendrán que darse a conocer a la comunidad y que tengan que estar bajo el escrutinio de los ciudadanos que en un momento dado van a votar por ellos. Entonces, esos dos principales objetivos, en mi concepto, sí se puede avanzar en su logro a través de esta reforma. Lo que es la Procuración de Justicia tiene sus defectos, pero ya le tocó su turno y se encuentra en este momento tratando de consolidarse. Entonces, ese sería mi punto de vista al respecto. Gracias. Muchas gracias, maestro Rodolfo. Interesante exposición. Y bueno, pues fue un ejercicio donde obviamente hubo discordancias, pero todo fue respetuoso y bueno, pues nos enriquecimos en este intercambio dialéctico de ideas. Muchas gracias. Y bueno, pues los esperamos el próximo miércoles en otro tema selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.